En este vídeo vamos a determinar la composición centesimal de un par de compuestos químicos y así pondremos en práctica lo visto en el vídeo anterior de forma general. Para determinar la composición centesimal es preciso conocer las masas atómicas de los elementos. Estos datos siempre se os van a dar en el enunciado y si no es así podréis consultarlos en una tabla periódica. Es decir, las masas atómicas no nos las tenemos que saber de memoria. Lo digo porque muchos de vosotros lo preguntáis a menudo. ¿Vale? Entonces, dicho lo cual, empezamos con la primera especie, el dióxido de carbono, CO2. Está formado por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Sus masas atómicas respectivamente son la del carbono, voy a escribir mejor el símbolo del carbono, la del carbono 12,0 y la del oxígeno 16,0. Esto lo estoy mirando en una tabla periódica, ¿vale? Como siempre, y no me canso de repetirlo, en física y química tenéis siempre que identificar el dato dado con el símbolo de la magnitud, ¿vale? Si estamos trabajando con masas atómicas, pues el símbolo reconocido por la IUPAC de la masa atómica, A sub R. Y además, como la estáis dando de un elemento en particular, identificáis la especie entre paréntesis. En este caso el carbono y en este caso el oxígeno. De forma general, en el vídeo anterior escribíamos la composición centesimal como el porcentaje masa de uno de los elementos y establecíamos esta fórmula general. Perdón. No, el compuesto, perdón. Vale, ¿dónde? Este es uno de los elementos que forman el compuesto. Esto, n de x, será el número de átomos que aparecen de ese elemento en ese compuesto. A sub r de x es la masa atómica relativa de ese elemento y dividido entre la masa molecular de la sustancia y por x. Entonces, y por 100, perdón. Por lo tanto, para empezar a poder hacer la composición centesimal, lo primero que tenemos que hacer es determinar la masa molecular de la especie. Ya lo hemos visto en algún vídeo anterior, que lo tenéis en el canal, pero lo vamos a tener que hacer y lo vamos a tener que hacer ahora y así lo vamos a recordar. Vamos a tener que utilizar ese dato. Entonces, la masa molecular del dióxido de carbono se determinaba sumándole a la masa atómica del carbono 2 veces la masa atómica del oxígeno, precisamente porque a la masa de esta sustancia contribuye la masa del átomo de carbono y la masa de los dos átomos de oxígeno. Sustituyendo los datos que conozco, tengo 12 más 2 por 16 y esto me da un valor de 12 más 2 por 16, 44. Pongo la coma decimal porque nos están dando, y esto sobre todo lo sabréis los de cuarto, a partir de los de cuarto, que tenemos que expresar siempre los resultados con la misma precisión que nos dan los datos. Si aquí nos dan 3 cifras significativas, aquí también. A ver, que no se me olvide, la masa molecular no tiene unidades porque es un dato relativo, igual que las masas atómicas. Por lo tanto, una vez que tengo ya calculada la masa molecular, puedo establecer el porcentaje de carbono que hay en el dióxido de carbono. En este caso sería el número de átomos de carbono que hay por la masa atómica del carbono dividido la masa molecular del dióxido de carbono y por 100. Y ya sustituyo los datos. Solo tengo un átomo de carbono, entonces será 1 por. Lo puedo poner o no. Si queréis lo pongo, pero no sería necesario en este caso. La masa atómica del carbono, 12, dividido
La masa molecular del dióxido de carbono, 44 por 100. Y introduzco los datos en la calculadora. Y me da 27, que voy a redondear con 3, ¿vale? Visto que tengo 3 cifras significativas, voy a dar el resultado con 3 cifras significativas. 27,3% en carbono. Bueno, no lo he dicho, pero siempre lo digo en todos los vídeos. En física y química podemos utilizar siempre la calculadora para hacer los cálculos, ¿vale? Bueno, ahora tenemos que determinar el tanto por ciento de oxígeno que tiene el dióxido de carbono. Entonces, número de átomos de oxígeno que tengo por la masa atómica del oxígeno dividido la masa molecular del dióxido de carbono y por 100. Sustituyo los datos que ya conozco. Tengo 2 átomos de oxígeno, pues por 2. Por la masa del oxígeno, 16, entre la masa del dióxido de carbono, 44, y por 100. Vale. 2 por 16 entre 44 por 100. Y me da 72,7% en oxígeno. Cuando hagamos este tipo de ejercicio, conviene siempre hacer la comprobación, que es sumar los dos porcentajes para ver si nos dan el 100%. Es decir, el porcentaje de carbono más el porcentaje de oxígeno me tiene que dar el 100%. 27,3 más 72,7 efectivamente me dan el 100%, por lo tanto, tengo el ejercicio correcto. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a determinar la composición centesimal del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Las masas atómicas respectivas de estos elementos son masa atómica del hidrógeno 1. Lo estoy mirando en una tabla periódica, ¿eh? No os lo tenéis que saber de memoria. Masa atómica del azufre 32,1. Masa atómica del oxígeno, la tenemos de antes, 16. Para poder determinar la composición centesimal o el porcentaje en oxígeno, en hidrógeno y en azufre en este compuesto, antes tenemos que determinar la masa molecular de esta sustancia. ¿Cómo la determinamos? Bueno, pues como tenemos 2 átomos de hidrógeno, pues 2 por la masa atómica del hidrógeno, más la masa atómica del azufre, más 4 veces la masa atómica del oxígeno. Sustituimos los datos, que nos los dan 2 por 1, más 32,1, más 4 por 16. Cuando introduzcáis los datos dados en las operaciones, si los datos os las dan con cifras decimales, incluso siendo 0, lo incluís, ¿vale? Es muy importante que seáis rigurosos con los datos que se os dan, porque tienen significado, ¿eh? Esto significa que nos están dando la cantidad con una precisión de 3 cifras, ¿vale? Bueno, entonces introducimos los datos en la calculadora. 2 por 1 más 32,1 más 16, perdón, fijaos, lo he hecho mal. No es 16, es 4 por 16. 4 por 16 igual 98,1. La masa molecular no tiene unidades porque es una magnitud relativa, igual que las masas atómicas. Vale, dicho lo cual, vamos a determinar el porcentaje en masa del hidrógeno en este compuesto. Entonces, número de átomos de hidrógeno por
la masa atómica del hidrógeno dividido la masa molecular de la sustancia que estamos trabajando, en este caso el ácido sulfúrico, y por 100. Sustituyo los datos que conozco. Tenemos 2 átomos de carbono, pues 2 por la masa atómica del oxígeno dividido la masa molecular de la especie y por 100. ¿Por qué hay que poner por 2? Porque 2 átomos van a aportar una masa determinada a este compuesto, ¿vale? Entonces, calculamos 2 por entre por 100 y me da un 2 que voy a dar solo con una cifra decimal, 0% en hidrógeno. Por lo tanto, el ácido sulfúrico tiene el 2% en hidrógeno. Vamos a ver cuánto tiene en azufre. Sería el número de átomos que aparecen de azufre en la fórmula por la masa atómica del azufre dividido la masa molecular del compuesto ácido sulfúrico por 100, y ahora sustituimos los datos. Un átomo por 32,1 entre 9, uy, ¿qué he puesto? Es 98,1, perdón. Por 100. Introduzco los datos en la calculadora. 32,1 dividido 98,1 por 100 y me da del 32,7% de azufre. Y por último, el porcentaje en oxígeno en el ácido sulfúrico sería número de átomos de oxígeno que hay por su masa atómica dividido la masa molecular del ácido sulfúrico por 100. Entonces, número de átomos de oxígeno, 4, por su masa atómica, 16, entre la masa molecular y por 100, ¿vale? Sería 4 por 16 entre 98,1 por 100. Y esto me da 65,2% de oxígeno. Y ahora hago la comprobación. Es decir, el porcentaje de hidrógeno más el porcentaje de azufre más el porcentaje de oxígeno tiene que darme 100. Por lo tanto, 2 más 32,7 más 65,2 me va a dar, en este caso, no me da exactamente, pero, bueno, vamos a ver, voy a calcularlo. 2 más 32,7 más 65,2 y me da 99,9. Vale, no me da el 100% porque probablemente haya perdido alguna cifra decimal al redondear los resultados obtenidos, ¿vale? Pero si veis que es muy alejado, es decir, que de repente os da un 95 o un 102, pues ahí sí que os aconsejo que repasáis las operaciones, ¿vale? Si os da de este orden es porque si os da así, o sea, el 99,9 o algo así por el estilo, o el 100,1, 101, no. Sí, 100,1 es porque seguramente que al redondear pues habéis perdido cierta precisión y de ahí viene el error, pero estaría perfectamente hecho el ejercicio. Bueno, y con esto creo que hemos practicado de una forma muy directa la composición centesimal. Nos vemos en el próximo vídeo.